amados hermanos, dando siempre las gracias en primer lugar a Dios que nos permite estar en su casa. Dios bendiga la vida de todos ustedes y de aquellos que también están conectados a través de las redes sociales. Vamos a ir rápidamente, hermanos, a la Biblia, Marcos capítulo 1, verso de 21 en adelante. Queremos aprovechar que el tiempo avanza rápidamente. Por eso que tenemos que aprovechar en estas 2 horas de culto lo más rápido que se pueda. Hermanos, cada minuto es importante porque podemos encontrar enseñanzas. Hoy día jueves, día de enseñanza. Hoy vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza sobre la guerra espiritual. Y tenemos que estar preparados porque se viene una avalancha de ataques sobre el mundo entero. Espíritus inmundos han empezado a atacar más que nunca sobre todo el mundo, no solamente sobre la gente que está fuera de la iglesia, sino que también el objetivo son los que están dentro y vienen a destruir. Por lo cual, preparémonos todos. Hoy estamos grabando este mensaje el día de hoy, jueves 18 de mayo de este año 2023. Preparémonos para todo lo que viene. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Marcos 1:21. Gloria a Jesús. Vamos a hablar, estamos hablando el día de hoy el cuarto video sobre guerra espiritual. Guerra espiritual. Estamos en guerra, hermanos. Los que no sabían, que se enteren. Hay una guerra, hermanos, que se viene librando por todas las almas de este mundo. La palabra se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice: palabra de Dios es esta. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es este? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oramos un instante, por favor. Amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias de todo corazón por este privilegio y beneplácito que nos concede de haber tomado tu palabra y haber dado lectura en esta hora. Nos humillamos ante ti para pedirte que seas tú abriendo nuestro entendimiento y nos des sabiduría para poder entender tu palabra, y por medio de la misma podamos nosotros ser sanados, restaurados, consolados, Señor Dios mío, exhortados tal vez, pero también bendecidos, amado Dios del cielo. Que tu palabra añada a cada uno de nosotros todo aquello que nos falta en esta hora, reprendiendo en este momento todo espíritu contrario a tu voluntad, todo espíritu que no glorifica tu nombre. Atamos al hombre fuerte, Padre mío, y reprendemos toda malicia del maligno. En el nombre de Jesús declaramos inoperante toda obra del diablo, Padre mío, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu en esta hora sea la que hable en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor. Vamos a mantener la Biblia siempre abierta. He querido tomar esta porción de la Biblia porque esto nos va a llevar al quinto punto. Escuche bien, al quinto punto sobre por qué Dios ha demandado a través de su palabra que nosotros peleemos, luchemos en esta guerra, hermanos, que se está, hermanos, viniendo, que ha empezado desde el principio. ¿Por qué la iglesia tiene que pelear y luchar? Porque escuche bien, hace meses, el año pasado, y tenemos grabado el video, habíamos anunciado que el diablo con más violencia va a empezar a atacar, y sobre todo a los niños. El diablo, nuestra hermana Adriana lo confirmó hace unos días, atendiendo la revelación que ella tuvo. El diablo viene por los niños, ¿no? Y hoy la ciencia lo confirma.
Hay un ataque sobre todo los niños se están enfermando, espíritus inmundos están atacando los cuerpos, espíritus inmundos están, hermano, haciendo cosas y estragos, y por eso que la iglesia tiene el deber hoy más que nunca de luchar, porque escuchen bien, se vienen días terribles, lo habíamos dicho y anunciado y lo hemos clamado, y Dios ha demandado que la iglesia esté orando por los niños. Los niños, hermanos, son el objetivo del diablo para destruir, desanimar, desalentar. La iglesia no puede ser caso omiso a las cosas que van a acontecer. Pronto van a escuchar usted por las noticias cosas muy desagradables. Por eso nuestro deber es pelear esta guerra espiritual. He tomado esta porción para hablar sobre la autoridad que Cristo tenía. La Biblia habla que Jesús predicaba diferente a los escribas, diferente a los fariseos, diferente incluso, hermanos, a los maestros, a los rabíes de aquel entonces. Era distinto el mensaje que él tenía. Y la gente se dio cuenta que Jesús hablaba de una manera distinta, y hablaba con algo que a ellos les faltaba. Yo pregunto, según el texto que nosotros hemos leído, ¿qué es lo que Jesús tenía que no tenían los demás maestros, que no tenían los escribas, que no tenían ni siquiera los sacerdotes ni el sumo sacerdote Anás y Caifás en aquel entonces? Jesús tenía algo llamado autoridad. La gente se dio cuenta que Jesús era distinto a los demás porque él poseía algo que se llamaba autoridad. La autoridad, escuchen bien, es algo que usted, hermano, usted no se lo va a ganar así como así. La autoridad, hay diferentes tipos de autoridades, autoridades terrenales, la autoridad que el mundo te da, pero hay una autoridad delegada por Dios que solamente Dios entrega, hermanos, a quien se somete a Él, a quien, hermanos, está en comunión con Él, una autoridad que es distinto al poder. Hoy vamos a hablar sobre esto. Poder es una cosa, autoridad es otra cosa. La Biblia dice que cuando Cristo predicaba en la sinagoga, había un joven que se manifestó, que tenía espíritus inmundos dentro y que no podía resistir la unción y la autoridad que Cristo tenía. La unción hizo que los espíritus inmundos que estaban dentro de este joven se manifestase, y el diablo empezó a hablar a través de este joven. Y Jesús usó su autoridad, no gritó, como hoy vemos que hay mucha gente que grita y hace todo un escándalo, hace todo un show, y el diablo y los demonios no salen por gritar. El diablo sale bajo la autoridad que Dios entrega a sus hijos. Jesús con autoridad le dijo que el espíritu inmundo callase y saliera afuera, y el espíritu inmundo lo dejó. La gente se admiró porque decía: ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad aún a los espíritus inmundos ordena y ellos obedecen? Escuchen, no hay ser humano, no hay brujo, no hay médico, no hay psiquiatra, psicólogo, no hay poderoso millonario, militar, presidente que tenga la mínima pizca de autoridad sobre cualquier espíritu inmundo. Y en el mundo espiritual hay diferentes rangos, y ningún hombre nacido en esta tierra tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Nadie, salvo aquel a quien Dios le ha concedido autoridad. Por eso que el día de hoy vamos a ver el quinto punto sobre la guerra espiritual. El primer punto, para los que no han estado rápidamente, era que Dios demandaba y pedía que la iglesia peleara esta batalla. ¿Para qué? Para que las obras de Satanás sean descubiertas, sean destruidas, y que la luz del Evangelio resplandezca el entendimiento de tanta gente que está cegada por el diablo. Dos, habíamos enseñado, para que los cautivos y oprimidos por Satanás sean convertidos, sean librados y sean sanados de enfermedades físicas o de enfermedades dentro del corazón. Tres, habíamos dicho, para que la iglesia y los redimidos por la sangre de Jesucristo no sean engañados y tampoco vencidos, porque hay muchos cristianos que están siendo vencidos por el mismo diablo.
4 habíamos hablado, para que la victoria de Jesucristo y de su iglesia se manifieste abiertamente como testimonio de su poder y de su señorío sobre todo el mundo, sobre Satanás y sobre todo su hueste. El día de hoy, anoten su cuaderno, los que han traído su cuaderno, vamos a ver, para que todos, escuchen bien, para que todos sepan que Jesucristo es el vencedor triunfante sobre Satanás y sobre todas sus huestes demoníacas. Ese es el quinto punto por el cual Dios demanda que nosotros, la iglesia, nos fortalezcamos, nos llenemos de Él y peleemos esta guerra. Miren, hoy se han presentado peticiones. La gente tiene necesidades y la iglesia tiene el deber de orar por esas peticiones, y no solamente hacer una simple oración, sino que con autoridad echar fuera todo aquello que está afligiendo, atacando, perturbando, haciendo daño la vida de tantas personas. Vamos, por eso hemos tomado este texto en Marcos 1:27, hablando y destacando la autoridad que Cristo tenía sobre los espíritus inmundos. Escuchen bien, algo que la iglesia tiene que entender y que la iglesia tiene que enseñarle al mundo afuera, que Jesucristo es el único vencedor, que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario y fue vencido por el diablo. Jesucristo murió y a través de su muerte venció al diablo. La gente piensa, los brujos, los satanistas piensan afuera que Jesucristo perdió la pelea con el diablo. Hoy la iglesia tiene que enseñar al mundo que a través de su muerte Cristo le dio la oportunidad al ser humano de ser redimido, que aquí en esa cruz del Calvario Cristo venció al diablo. La gente tiene que saber que a través de esa cruz Cristo nos redimió, o sea que Cristo triunfó sobre el diablo y sobre todos sus demonios. Por eso la Biblia dice que Jesús le ordenó al espíritu inmundo que estaba dentro de ese joven, le dijo: cállate, porque el demonio empezó a hablar. ¿Qué dijo? Yo sé quién eres. ¿Qué le dijo? ¿Qué más le dijo según el texto? Tú eres el santo de Dios, ¿verdad? O sea, el diablo, así es el diablo a veces habla, te elogia, a veces te engaña, miente, porque así son los demonios, para engañar. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: cállate, y no volvió a hablar. Eso se llama autoridad, ¿ok? Y luego le dijo: sal fuera. Y el espíritu inmundo no dijo: no quiero, simplemente salió. Porque Jesús tiene autoridad sobre el diablo y sobre los demonios. Vaya conmigo a la Biblia, a Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15 dice: Jesucristo, hablando de Jesucristo, dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. En la cruz del Calvario hay una toma, algo, presta atención aquí adelante. Yo leo y luego explico. Usted presta atención. Dice que en la cruz del Calvario Jesucristo, ¿qué hizo? Anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Qué ordenan esa acta? Esa acta la tenía el diablo. El diablo tenía como acta, como decreto, muerte para todo ser humano, que se muera y que se vaya al infierno. Pero ¿qué pasó? Cristo, a través de la cruz, dice que anuló esa acta, ese poder que tenía el diablo sobre toda la raza humana. Dice: anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Dice: quitándola del medio, y la clavó en la cruz. O sea, la destruyó. Hasta aquí nada más le dijo al diablo: hasta aquí llega tu poder, hasta aquí llega tu autoridad. En la cruz del Calvario Jesucristo quitó la autoridad que tenía el diablo, quitó el acta, el poder que él tenía, y no solamente al diablo, sino también a la misma muerte, porque después de 3 días se levantó en medio de los muertos. Él mismo se volvió a levantar. La muerte no lo pudo detener. O sea que en la cruz Jesucristo
Jesucristo tuvo la victoria. Por eso que dice ahí, quitándolo de en medio, clavándolo en la cruz, y luego dice, despojando a los principados y potestades, o sea, a los espíritus que gobiernan en los aires. Principados. Hay un principado sobre cada nación. Gobierna Perú, gobierna Chile. Son ellos los que hacen cosas, ordenan a las potestades. Los potestades en las vueltas espirituales de maldad, en esa jerarquía. Y luego los demonios van y atacan a los humanos. Así funciona. ¿Pero qué hizo? Jesús en la cruz despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está escrito en cualquier Biblia esto. O sea que en la cruz del Calvario a los brujos les han engañado, porque a los brujos se les dice que el diablo mató a Jesús y que lo mató y lo crucificó en la cruz. Pero ellos ignoran que en la cruz Jesús triunfó. Jesús le dio la oportunidad al ser humano de poder servir a Dios o no servir a Dios o servir al diablo. Antes de Jesús no había alternativa. La gente estaba destinada a morir e ir al infierno donde el diablo gobierna. Pero a través de su muerte Jesús le quitó esa autoridad al diablo y le dio la oportunidad al hombre de escoger. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Algo que el diablo no tiene. El diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Jesucristo tiene todo el poder. Es diferente poder que todo el poder. Y más arriba de todo el poder está la autoridad. Eso lo vamos a ver más adelante. Vaya conmigo a la Biblia, a Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Rápido, por favor. El tiempo nos gana. Yo leo, anótelo y preste atención aquí adelante. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, porque Jesús vino como hombre, nació como humano le venció al diablo, no como Dios. Como humano venció Jesús al diablo y a los demonios. Dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Todo el que se moría, escucha bien, se iba al infierno. A ver. Todos los que han muerto antes de Jesús no podían entrar al cielo. Nadie, ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ni ningún profeta podía entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. La muerte no los podía soldar. Es cierto que eran los santos de Dios, pero no podían entrar al cielo, porque la muerte tenía un acta en contra de ellos. Por eso que ellos murieron y fueron a un lugar llamado el seno de Abraham. Pero aún estando en el seno de Abraham, que era distinto del infierno, el seno de Abraham, el infierno en el centro de la tierra, el seno de Abraham en el corazón de la tierra, nosotros por encima, los santos venían e iban a ese lugar. La gente que no tenía, no servía a Dios, venía y moría y iba al infierno. Pero aún en el seno de Abraham, los santos estaban cautivos, no podían salir, estaban presos, no podían volver de la muerte. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte, que es el que tiene el segundo poder después del diablo, no lo soltaba. Por eso que Jesús tuvo que morir, bajó primero del seno de Abraham, luego bajó al infierno, le quitó las llaves a la muerte y cogió luego a los santos y se los llevó recién para el cielo. Los santos no podían, hermanos, ir al cielo. Jesús tomó esa autoridad, le quitó toda la autoridad que tenía el diablo y la muerte y los pudo volver, hermanos, a subir, a levantar hacia donde está el tercer paraíso que ahora nosotros conocemos. El verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre. Todas las personas estaban sujetos a servidumbre del diablo. Toda persona que no tiene a Cristo en su vida, aunque usted no lo crea, directa o indirectamente le sirve al diablo. Es esclavo del diablo. ¿Y por qué decimos esto? Porque es esclavo del pecado. Todo ser humano que peca es esclavo del pecado y por ende esclavo del diablo. Por eso dice ahí que estaban sujetos a servidumbre. Pero Cristo, a través de su muerte, a través de su sangre, quitó el pecado y le dio una oportunidad al hombre de poder salvarse. Por eso que la Biblia dice que Él triunfó en la cruz. Él tiene la autoridad y Él tiene todo el poder. Habla tu Biblia conmigo en Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice lo siguiente. Mucha gente tal vez dirá: yo creo en Dios, pero a mi manera. Mira lo que dice Dios. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así es la gente. La gente dice: no, yo creo en Dios, pero de nada te vale creer en Dios si no le obedeces. Los demonios también creen en Dios. El diablo también cree en Dios. Tiemblan ante Él, pero no se arrepienten. Así es toda persona. Toda persona que dice: no, yo creo en Dios, yo respeto a Dios. Él es igual que esos seres que están condenados. Pero si tú dices que crees, todo aquel que cree se arrepiente. Y cuando te arrepientes, te vuelves a Dios y le sirves. Hoy cuánta gente dice: no, yo creo en Dios, y le dicen Diosito. Pero no se trata de decir yo creo. Los demonios también creen, pero están condenados. Para que nosotros podamos ser salvos, necesitamos creer y obedecer y servir conforme Dios manda. Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente. Primera de Juan 3:8, para que usted vea cómo Dios ve a todo pecador. A ver, levante la mano aquí, y los que están a través de la pantalla, levante la mano. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado, ¿sí o no? ¿Y qué dice Dios en cuanto al pecado? Dice, lea, Primera de Juan 3:8, quiero que usted lo lea. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo. Oye, qué feo es eso, ¿verdad? Porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué pasó con nosotros los cristianos? Por eso que nosotros no podemos practicar el pecado. Y si pecamos, nos arrepentimos. ¿Por qué cree usted que venimos todos los días a la casa de Dios? Porque todos los días pecamos, aún siendo cristianos, con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, con nuestras palabras, porque no somos perfectos. Venimos cada día a humillarnos delante de Él, a decirle: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, cámbiame, ayúdame, no quiero perderme. Pero muchos no vienen. Congregar es un privilegio. Cada día, como decía Salmista, cada día estar en la casa de Dios es un privilegio, es un deber, es una responsabilidad. Ahora, por otra parte, ese mismo texto dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. ¿Qué hizo Jesús? Deshace cualquier obra del diablo. Brujería, satanismo, maldición, demonio, lo que venga en contra de nosotros, lo que el diablo planifique, lo que el diablo invente. Para eso apareció Jesús, para deshacer toda obra del diablo. ¿Me entienden? El diablo planifica. Hace unos días me dieron un sueño para mí. El diablo me atacaba y me botaba muchas veces al suelo. Y me levantaba
pero me faltaba la fuerza. El diablo, yo lo sé perfectamente. Todos los cristianos tenemos que saber que el diablo nunca va a dejar de atacarnos. El diablo arma su plan, su maqueta, pero algo que nosotros tenemos que tener presente es que Dios es extraordinario y se adelanta siempre en el tiempo y nos avisa. El diablo puede armar cualquier cosa, puede armar cualquier estructura, puede idear cualquier plan, pero este texto me dice que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. Alabado sea su nombre para siempre. No importa lo que el diablo haga o trame, mientras nos mantengamos en oración, mientras nos mantengamos en obediencia, mientras nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios, haga lo que haga el diablo, nuestro deber es seguir orando. Por eso siempre siga orando. Oremos los unos por los otros. ¿Lo entienden? Ahora, yo voy a demostrar por la Biblia algo que nosotros tenemos que entender. Vamos a hablar sobre la autoridad más adelante, que es un poco complejo, pero aquí quiero que usted entienda algo fundamental. Habla sobre conmigo en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Usted tiene que entender e irse seguro que Jesucristo, al cual a nosotros servimos, está por encima del diablo, está por encima de cualquier principado potestad. Jesucristo está por encima de todo. Mateo 28, 18. Jesús, después de haber sido crucificado, después de haber vencido la muerte, después de haber expuesto los demonios, principados y potestades, se levantó entre los muertos y dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, en el universo entero, Jesucristo tiene potestad, significa todo el poder, toda la autoridad. Potestad es un término que tiene varias definiciones. Dominio, poder, autoridad, tiene varias definiciones. Todo el señorío se le ha entregado en el cielo. En los tres cielos, Jesucristo tiene el poder. En la tierra, donde se encuentra el infierno, Jesucristo tiene el poder. Así que no hay demonio, principado, potestad ni diablo que pueda estar encima de Jesucristo. Por eso que nosotros tenemos que estar seguros en sus manos. Ahora, si Él tiene todo el poder y toda la autoridad, usted tiene que saber algo, que a nosotros, la iglesia, Jesucristo nos delegó eso, nos delegó autoridad y nos delegó poder. Hermana Marilu, abre tu Biblia, Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Para que usted vea, a Jesucristo se le dio toda la potestad. Vamos a ver qué Jesucristo nos dio a nosotros. ¿Lo tienen? Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesucristo entregó a su iglesia potestad, poder, autoridad sobre cualquier artimaña del diablo. Así que los hijos de Dios no tienen por qué tener miedo al diablo. Usted ore, ayude, vigile, sométate, sujétase, congregue, obedezca la palabra y todo lo demás lo hará el Señor. Abra su Biblia conmigo, dos textos más y vamos a terminar de explicar el fondo sobre la autoridad. Marcos 3:13. Marcos 3:13 al 15 vamos a lecturar. Dice la Escritura, ¿lo tienen? Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento. Para que usted vea, porque hay gente que dice, no, Jesucristo nos dio, bueno, aquí habla de que Jesucristo ya nos dio potestad, nos dio poder. Vamos a ver qué más nos dio Jesús. Marcos 3:13 dice, después subió al monte
y llamó así a los que Él quiso. A ver, hasta ahí, hay una coma. Pregunto, hermanita, a ver, todos los que estamos aquí tenemos poder y autoridad. Aquí en esta iglesia, nosotros y Dios. ¿Usted tiene poder? ¿Usted tiene autoridad? Son dos cosas que deberíamos preguntarnos todos los días. ¿Hay en mí autoridad? ¿Hay en mí poder? Porque Jesucristo a su iglesia le dio poder y autoridad. Y si nosotros no lo tenemos, debemos preocuparnos. Porque si no tenemos, somos como metal que resuena. Por fuera podemos aparentar, pero por dentro es lo que importa. ¿Qué tenemos? Pedro decía, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Algo que nosotros debería caracterizarnos es poder y autoridad. Poder y autoridad. Y si no la tenemos, preocupémonos. A cualquiera, líder, evangelista, hasta el más pequeño, toda su iglesia tiene que tener poder y autoridad. Dice ahí la palabra, Él llamó a lo que Él quiso. A nosotros Dios nos ha llamado, dice, y nos dice, y vinieron a Él, y estableció 12 para que estuviesen con Él, para enviarnos a predicar, y que tuviesen, que dice ahí en el verso 15, que tuviesen ¿qué? Que tuviesen autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Algo que tiene que haber en nosotros es poder y autoridad. Hermano, no la tengo. Pues sometámonos a Dios. Empecemos a ayunar, empecemos a orar, empecemos a leer la Biblia, empecemos a sujetarnos, empecemos a obedecer. La obediencia es base para la autoridad. No hay autoridad sin obediencia, no hay autoridad sin sometimiento, no hay autoridad sin sujeción. Jamás vendrá. Tal vez puedas tener poder, el diablo tiene poder, pero no autoridad. La autoridad está por encima del poder. Vamos a demostrarlo. Quiero un texto más. Marcos 6:7. Marcos 6:7. Dice, después llamó a 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio nuevamente, ¿qué le dice ahí que les dio? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso maligno es lo mismo, ¿no? Pero inmundos es algo más grande. Ahora, presten atención. Ya que el tiempo nos ha ganado, por eso digo, los que dirigen, los que participan, aprovechen bien el tiempo. Son 2 horas, el tiempo se va volando. Hay tanto que enseñar, aprovechemos el tiempo. Ahora, para que usted entienda, voy a definir poder y autoridad para que usted me entienda. Son 2 cosas distintas. Muchos pastores evangelistas han confundido esto, no es lo mismo. Poder. Un camión, un tráiler tiene poder. Para mover un tráiler, ¿cuántos pesos puede cargar? Toneladas, ¿verdad? Tiene poder, el poder de la maquinaria. Tiene poder. Un policía de tránsito tiene autoridad. Por más grande que sea el tráiler, por más poder, por más fuerza que tenga para cargar, un tráiler empuja a un hombre, lo mata, pasa, atraviesa casas, tiene poder. Pero un policía de tránsito es un simple humano. Pero detrás de este policía de tránsito existe algo llamado autoridad, delegada por el gobierno. Él hace así, y por más grande que sea el tráiler, se tiene que parar, porque tiene autoridad. La autoridad está por encima de cualquier poder. ¿Lo entienden? Y Jesucristo nos delegó autoridad. Autoridad sobre los demonios. Autoridad sobre cualquier enfermedad. Autoridad sobre cualquier situación en nuestra vida. Diferencia entre poder y autoridad. El diablo tiene el poder. El diablo tiene el poder de hacer señales, hacer milagros. Pero Jesucristo
encima de eso tiene la autoridad. Y esa autoridad, escuche bien, esa autoridad le ha regalado a la iglesia. Escuche, ningún gobernante político, famoso, millonario, general, tiene autoridad sobre los demonios. Pero cualquiera de la iglesia que se somete a Dios tiene autoridad y puede reprender demonios. Hay mucha gente que puede decir: demonio, sal fuera, diablo, sal fuera, y el diablo se ríe, no se va. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. Puede gritar. La autoridad es algo que no se puede comprar. La autoridad es algo que no lo vas a encontrar en cualquier esquina. Yo no puedo poner mi mano sobre ti y delegar la autoridad, no se puede, porque la autoridad solamente lo da Dios. ¿Y cuándo Dios entrega autoridad? Cuando tú empiezas a obedecer. ¿A obedecer qué? A obedecer su palabra. ¿Por qué muchos cristianos no tienen autoridad? Porque no obedecen la palabra. Obedecen solamente lo que quieren, pero no lo que deben. La Biblia está para obedecerla completamente. Así nos cueste, así a veces nos lastima, así vaya en contra de muchos principios que nosotros hemos tenido. Autoridad debemos buscar. Jesucristo tiene autoridad y la entregó a su iglesia. Esa autoridad necesitamos para gobernar el hogar. Esa autoridad necesitamos para echar fuera demonios. Esa autoridad necesitamos para, hermano, poner las manos sobre los enfermos. Autoridad lo necesitamos para todo. Sin autoridad no somos nada. El diablo se nos va a reír en la cara un día. Tenga cuidado. El diablo no sale con gritería. Al diablo no le interesa si usted tiene cargo, si usted es pastor, si usted es evangelista. No le interesa si usted canta bonito. Al diablo no le interesa si usted tiene 50 años en la iglesia. Si tú no tienes autoridad, no puedes hacer la obra. Para hacer la obra necesitas autoridad. Los ministerios, maestro, evangelista, pastor, necesitan la base de la autoridad. Porque sin autoridad no se puede hacer nada. Mensaje: Jesucristo tiene poder y autoridad y nos lo ha delegado, nos ha encargado ese poder y esa autoridad. Busquémosla, no la desperdiciemos, no la ignoremos, porque nos vamos a reventar un día. El día que tú necesites, tú no vas a buscar, de repente no vas a tener tiempo ni de buscar a un pastor. La muerte se puede presentar en fracción de segundos y a veces no vas a tener tiempo de ir a buscar al pastor, al evangelista, al predicador. Tiene que haber en ti autoridad. Sin autoridad no podemos decir que vamos al cielo. Escucha, a ver, quiero terminar y voy a ir hasta este extremo. Sin autoridad corremos un peligro de no poder subir, porque la iglesia tiene autoridad. Algo que nos más distingue a nosotros no es el eterno, esto es algo exterior. Lo que distingue al Hijo de Dios es la autoridad, y la autoridad no se compra. La autoridad es dada por Dios a aquel que se somete a Dios. A su nombre, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios bendiga.